Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Francisco Javier y en esta ocasión les voy a hablar de lo que es la pedagogía comparada. ¿Pero qué es la pedagogía comparada? ¿Alguien de ustedes sabe? La pedagogía comparada es una rama de la pedagogía y como su nombre lo dice es una comparación entre sistemas de educación de un país a otro. Es compararlos y ver así cuál es el método que se está aplicando en un país y cuál es el otro, y de ahí tomar lo bueno y desechar lo malo para poderlo aplicar en un simple sistema para poder dar los mejores objetivos. Pedagogía comparada es teórica y metodológica, ya que no existe ningún método que no sea comparado. Se podría decir que el padre de la pedagogía comparada es Julian de París, que nace en 1775 en Francia. Sus aportes sirven de fundamento para empezar a estudiar lo que conocemos como la pedagogía comparada en los sistemas educativos a nivel mundial. El auge de la pedagogía comparada fue en el siglo XVIII. Tener la inquietud de la diferencia de educación de un país a otro, ya que ésta era pragmática y empírica. La pedagogía comparada tiene dos estudios comparativos: estudios parciales y estudios totales. Los estudios parciales abordan aspectos como enseñanza científica, la relación entre Iglesia y Estado, etc. Mientras que los estudios totales son más complejos, debido a que su estudio es a profundidad. Por poner un ejemplo de lo que es la pedagogía comparada, es como si fuéramos al supermercado. De ahí podemos comparar la diferencia de productos entre una marca y otra, viendo en sus características en una tabla de nutrición cuál nos conviene más y cuál no. Así es la pedagogía comparada. Mientras lo estudiamos de un país en el que la aplicamos y observamos hacia los demás países y estudiamos el método que ellos aplican, podemos adquirir lo bueno de estos para poder aplicarlos en el nuestro y así poder obtener unos resultados deseados. Una comparación más exacta puede ser la educación que tenemos en México con falta de infraestructura. Comparamos con Corea del Sur, en donde ellos empezaron a plantearse la educación en línea desde el año 2014, mientras que en Corea del Sur los padres de familia están dispuestos a destinar a la educación de sus hijos hasta en un 70% de su salario. En México se aplica a veces hasta el 90%, pero para la alimentación de las personas y de sus familias. O a veces el 100% de su salario se destina a lo que es principalmente la alimentación, dejando de lado a la educación, ya que no se cuenta con el recurso económico necesario, como lo es en los países de primer mundo, donde el gobierno destina muchísimo dinero a diferentes sectores como lo es la educación. Hasta aquí este video de lo que es la pedagogía comparada. Gracias.